Eran las 3:15 de la madrugada cuando abrí los ojos sin saber dónde estaba. El techo inclinado de madera crujía suavemente con el viento y las vetas antiguas parecían observarme desde arriba. No era mi dormitorio de siempre, no era mi cama en Madrid, no era la vida que había conocido durante 20 años. Mi cuerpo se sentía extraño, pesado, sensible, como si hubiese despertado de un sueño demasiado real. El corazón me latía con fuerza. A mi lado se oía una respiración profunda, lenta, desconocida. No era la respiración de mi marido. Giré la cabeza con cuidado y entonces lo vi. Una espalda ancha, firme, el cabello corto salpicado de canas. En ese instante, el mundo se detuvo. Era él, el hermano de mi marido, el hombre al que durante años había llamado simplemente Martín, porque así me lo pidió desde el primer día. Y ahora, en aquella habitación del ático de una casa de campo, comprendí que esa familiaridad era peligrosa. Terriblemente peligrosa. Me llamo Isabel Montoya. Tengo 55 años. Y esa madrugada entendí que ya nada volvería a ser igual. Me levanté despacio, con el corazón en la garganta. En el espejo vi a una mujer que apenas reconocía. El cabello revuelto, los labios hinchados, los ojos brillantes de una forma que no había visto en décadas. Las marcas en mi cuello no dejaban lugar a dudas. No era un sueño. Era real. Y, lo más inquietante de todo, no me arrepentía. Al contrario, me sentía viva. Por primera vez en 20 años. Pero para entender cómo llegué a ese ático, tengo que volver atrás. Vivo en un piso amplio en el barrio de Chamartín, en Madrid. Me casé a los 27 años con Miguel, un hombre trabajador, serio, ambicioso. Ahora tiene 57 años y es director en una empresa constructora. Nunca tuvimos hijos. Él decía que no era el momento, que el trabajo lo absorbía todo. Yo asentía. Con el tiempo, dejé de preguntar. Me acostumbré al silencio, a las cenas solitarias, a dormir de espaldas el uno al otro. Hace años que no me toma de la mano. Hace aún más que no me mira como mujer. Cada mañana seguía la misma rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, planchaba su ropa, ordenaba la casa. Él comía mirando el móvil, contestaba con monosílabos. Cena de empresa, decía casi todas las noches. Yo sonreía y asentía. Después, cuando la puerta se cerraba, el silencio llenaba la casa. Y a veces, sin saber por qué, me echaba a llorar frente al fregadero. Una noche cualquiera, mientras veía una telenovela en la televisión, observé a una pareja abrazarse con pasión. Sentí un nudo en el pecho. ¡Qué envidia!, murmuré. Me miré en el espejo. Sí, tenía arrugas, canas, un cuerpo que ya no era el de antes. Pero seguía siendo una mujer. Seguía teniendo un corazón que latía. Y, muy en el fondo, seguía deseando ser amada. Martín siempre había sido distinto. El hermano mayor de Miguel. Viudo desde hacía 3 años. Su esposa murió tras una enfermedad corta y cruel. Desde entonces vivía solo en una casa de campo en la sierra, cerca de Segovia. Apenas hablaba en las reuniones familiares, pero cuando lo hacía, su voz era grave y tranquila. Nunca me juzgó. Nunca me ignoró. A veces, con solo una mirada, parecía entender mi tristeza. Un jueves por la tarde, Miguel me llamó. Dijo que Martín tenía que ordenar las pertenencias de su esposa en la casa de campo, pero que él no podía acompañarlo por trabajo. «¿Puedes ir tú en mi lugar?», me pidió. Dudé unos segundos. No había una razón lógica para negarme. Así que acepté. Cuando colgué, noté que el corazón me latía más rápido de lo normal. No entendí por qué. Preparé una pequeña maleta. Me arreglé más de lo habitual. Me puse un poco de lápiz labial y me pregunté para quién lo hacía. No tuve respuesta. Le envié un mensaje a Martín avisándole. Contestó con pocas palabras, como siempre. «Ven con cuidado». Aún así, ese mensaje breve me reconfortó. El sábado por la mañana, Martín vino a recogerme. El viaje transcurrió casi en silencio. Miraba el paisaje cambiar mientras salíamos de la ciudad. Campos, montañas, aire limpio. Algo dentro de mí se aflojaba. Cuando llegamos, la casa parecía detenida en el tiempo. Polvo, madera vieja, recuerdos. Martín estaba cansado, más de lo que admitía. Sus ojos tenían una tristeza profunda.
Le dije que no estaría solo, que le ayudaría. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no supe nombrar. Mientras subíamos cajas por la escalera, tropecé. Martín me sostuvo por la cintura antes de que cayera. Su mano fue firme, cálida, demasiado cercana, demasiado real. Nos quedamos mirándonos unos segundos que parecieron eternos. Me sonrojé. Bajé la mirada. Él también se apartó, como si ambos hubiéramos sentido lo mismo y no quisiéramos reconocerlo. Volví a esa casa más veces de las que puedo contar. Primero por ayuda, luego por costumbre, después por necesidad. Mi marido no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado con su mundo. Yo, en cambio, empezaba a sentir que despertaba de un largo sueño. Hasta que llegó el día de la tormenta. El cielo estaba gris cuando conduje hacia la sierra. Martín me había llamado para advertirme, pero yo no quise escuchar. Cuando llegué, la lluvia caía con fuerza. Un trueno sacudió la tierra y, de pronto, todo quedó a oscuras. Un apagón. Encendimos una vela. La luz temblorosa dibujaba sombras en las paredes. El sonido de la lluvia llenaba el silencio. Nos sentamos uno frente al otro, compartiendo una copa para entrar en calor. Hablamos de la soledad, de los años perdidos, de las cosas que nunca dijimos en voz alta. Yo confesé que me sentía invisible. Él dijo que llevaba años solo. Cuando me abrazó, sentí una calma que no recordaba. Y al mismo tiempo, un miedo profundo. Sabíamos que aquello estaba mal. Lo sabíamos. Pero también sabíamos que no queríamos soltarnos. La vela se apagó con una ráfaga de viento. Todo quedó en silencio. Y en la oscuridad, nuestras respiraciones se mezclaron. Ahí terminó la mujer que había sido durante 20 años. Y ahí comenzó la historia que cambiaría mi vida para siempre. Aquella noche no terminó cuando se apagó la vela. En realidad, fue ahí cuando todo empezó. Recuerdo el silencio después del apagón, el sonido constante de la lluvia golpeando el tejado, el latido de mi propio corazón resonando en los oídos. Martín seguía abrazándome. Yo podía sentir su respiración contra mi frente. No decía nada, pero tampoco me soltaba. Y yo no se lo pedí. Ninguno de los dos se movió durante varios segundos que parecieron eternos. «Esto no está bien», murmuró al fin, con voz grave, casi rota. Asentí, aunque no me aparté. Sabía que tenía razón. Era la esposa de su hermano. Una mujer casada. Una mujer que había construido una vida correcta, ordenada, silenciosa. Pero también sabía otra cosa. Por primera vez en muchos años, alguien me estaba sosteniendo de verdad. No por obligación, no por costumbre, sino porque quería hacerlo. Esa noche dormimos poco. No voy a entrar en detalles, porque no es eso lo importante. Lo importante es que crucé una línea invisible. Una línea que llevaba años acercándose sin que yo me diera cuenta. Cuando amaneció, la lluvia había cesado. El mundo parecía normal otra vez. Pero yo no lo era. Me miré al espejo del baño de invitados antes de volver a Madrid. Tenía el rostro cansado, pero los ojos brillaban. No era culpa. Era algo más peligroso. Era vida. Volví a casa como si nada hubiera pasado. Miguel estaba en una de sus cenas de empresa. Me duché, preparé algo ligero para cenar y me senté frente al televisor. Todo parecía igual. Demasiado igual. Pero dentro de mí algo se había roto. Al mismo tiempo, algo había despertado. Durante los días siguientes, Martín y yo apenas hablamos de lo ocurrido. Algún mensaje breve. Alguna llamada corta. Nada explícito. Nada que pudiera delatarnos. Pero el silencio entre nosotros estaba cargado de algo nuevo. Algo que crecía. Volví a la casa de la sierra una semana después. Le dije a mi marido que iba a ver a una amiga. La mentira salió con una facilidad que me asustó. Cuando Martín abrió la puerta y me vio, no dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada había todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. A partir de entonces, las visitas se hicieron más frecuentes. Primero una vez por semana. Luego 2. Después, casi sin darme cuenta, organizaba mi vida en torno a esos viajes. Decía que iba a comprar, que tenía recados, que quedaba con conocidas. Miguel no preguntaba. Nunca preguntaba. Con Martín hablábamos mucho. Más de lo que jamás había hablado con mi marido en 20 años. Hablábamos de la soledad, del miedo a envejecer,
de las oportunidades perdidas. Él me escuchaba. De verdad. No miraba el móvil. No se distraía. Me hacía sentir vista. Pero la realidad siempre encontraba la forma de recordarnos lo que éramos. O lo que se suponía que debíamos ser. Una tarde, mientras ordenábamos unos papeles, me di cuenta de que alguien nos observaba desde la casa vecina. Una anciana que vivía allí desde hacía años. Me saludó con una sonrisa cargada de curiosidad. «Vienes mucho últimamente», dijo. Sentí un escalofrío. Reí nerviosa y respondí que solo estaba ayudando. Ella no insistió, pero su mirada me siguió hasta que entré de nuevo en la casa. Esa noche apenas dormí. El miedo empezó a mezclarse con el deseo. Sabía que lo nuestro no podía durar. Sabía que tarde o temprano alguien se daría cuenta. Y aún así, cada vez que Martín me miraba, todo lo demás perdía importancia. Un día, Miguel me dijo sin darle demasiada importancia que estaba pensando en vender la casa de la sierra. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Intenté disimular, pero el corazón me latía con fuerza. Esa noche llamé a Martín. Su voz sonaba cansada. Triste. «Si se vende, esto se acaba», dijo. Y por primera vez desde que nos conocíamos, lloré al teléfono. Seguimos viéndonos, sabiendo que el tiempo se nos escapaba. Cada encuentro tenía un sabor distinto, más intenso, más urgente. No era solo deseo. Era la conciencia de que aquello podía terminar en cualquier momento. Y, aún así, ninguno de los dos fue capaz de detenerse. Hasta que llegó el día que más temí. Había pasado la noche en la casa de la sierra. Muy temprano, aún de madrugada, escuchamos un coche acercarse. Reconocí el sonido. Era el coche de mi marido. El pánico me paralizó. Martín reaccionó rápido. Me hizo esconderme en la habitación contigua, casi sin respirar. Oí la voz de Miguel llamándolo, subiendo las escaleras, inspeccionando la casa. Cada segundo era una eternidad. Sentí que mi corazón iba a estallar. Por alguna razón, Miguel no entró en la habitación donde yo estaba. Tal vez el azar. Tal vez la costumbre de no mirar demasiado. Cuando por fin se fue a ducharse, Martín me sacó de allí con cuidado. Salí por la parte trasera de la casa, temblando, conteniendo las lágrimas. Conduje de vuelta a Madrid sin recordar el camino. Esa fue la primera vez que entendí de verdad el riesgo que estábamos corriendo. La casa se vendió semanas después. Martín se mudó a Madrid. A solo 10 minutos de mi piso. El peligro no desapareció. Cambió de forma. Ahora nos veíamos en secreto, en su pequeño apartamento. Cada encuentro era una mezcla de felicidad y culpa. Yo seguía siendo invisible para mi marido. Pero para Martín, era una mujer. Una mujer deseada. Una mujer viva. Y entonces, una noche, después de quedarnos en silencio, Martín dijo algo que me heló la sangre. «Te amo, Isabel». No respondí de inmediato. Porque en el fondo sabía la verdad. Yo también lo amaba. Y eso lo hacía todo aún más imposible. Cuando Martín me dijo que me amaba, sentí que el mundo se detenía otra vez, como aquella madrugada en la casa de la sierra. No porque no lo supiera, en el fondo ya lo sabía, sino porque decirlo en voz alta lo volvía real, pesado, imposible de ignorar. Yo también lo amaba, pero amar no siempre significa poder elegir. Amar, a veces, es quedarse atrapada entre lo que deseas y lo que se supone que debes hacer. Seguimos viéndonos en secreto. Cada encuentro era una mezcla de alegría y miedo. Yo miraba el reloj con ansiedad, calculaba excusas, inventaba compras innecesarias, visitas que no existían. Martín me esperaba en su pequeño apartamento con la misma sonrisa tranquila de siempre, como si ese lugar fuera nuestro único refugio en un mundo que no nos permitía estar juntos. Allí hablábamos de todo, incluso de lo que nunca decíamos en casa, del paso del tiempo, de los errores, de las decisiones que tomamos cuando éramos jóvenes y que ya no podíamos deshacer. Pero el miedo no desaparece cuando uno es feliz. Al contrario, se vuelve más intenso, porque ahora hay algo que perder. Un día, Miguel llegó antes de lo habitual. Me encontró mirando por la ventana, distraída. Me preguntó si estaba bien. Asentí, como siempre, pero me miró durante unos segundos más de lo normal, como si por primera vez en años intentara verme de verdad. Sentí un escalofrío. Pensé que quizás sospechaba algo, aunque no sabía qué. Esa noche apenas dormí.
A la semana siguiente, Martín me llamó con la voz alterada. Me dijo que había visto a la vecina de la sierra en el mercado, en Madrid, que le había preguntado por su esposa. No dijo mi nombre, pero lo insinuó. Comprendimos que los rumores empiezan así, en frases pequeñas, en miradas que no dicen nada pero lo sugieren todo. El mundo no es tan ciego como uno cree cuando se siente seguro. Empezamos a hablar de lo inevitable. De que esto no podía seguir así para siempre. De que, tarde o temprano, alguien saldría herido. Martín me preguntó si yo sería capaz de dejarlo todo. Yo no supe qué responder. Porque no se trata solo de dejar a un marido que ya no te ama. Se trata de romper una vida entera, de enfrentarte a los juicios, a la vergüenza, a la soledad que también puede venir después. Yo le pregunté si él estaba dispuesto a ser el hombre por el que una mujer deja a su esposo. Tampoco supo responder. Nos miramos en silencio, comprendiendo que el amor no siempre trae soluciones. A veces solo trae más preguntas. Pasaron los meses. Nada estalló, pero la tensión crecía. Cada llamada de Miguel me sobresaltaba. Cada mensaje de Martín me llenaba de emoción y de culpa al mismo tiempo. Empecé a sentir que vivía dos vidas. En una era la esposa correcta, la mujer silenciosa, la que prepara la cena aunque nadie la espere. En la otra era Isabel, una mujer que se sentía deseada, escuchada, importante. Y entonces llegó el día en que Miguel me dijo algo que nunca esperé. Me anunció que había aceptado un traslado temporal por trabajo. Un proyecto fuera de Madrid, varios meses. No me preguntó si quería ir con él. Simplemente lo dio por hecho. Dijo que sería mejor así, que la casa estaría vacía y no tenía sentido que yo me quedara sola. Lo escuché sin reaccionar. Por dentro, todo se agitaba. Aquella decisión, tomada sin contar conmigo, me mostró con una claridad brutal el lugar que ocupaba en su vida. Esa noche fui al apartamento de Martín y le conté todo. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, me dijo algo que me sorprendió. Quizá esta es tu oportunidad para decidir qué quieres de verdad. Decidir. Esa palabra me pesó más que cualquier otra. Porque hasta entonces, me había dejado llevar. Por la rutina, por el miedo, por el deseo, por las circunstancias. Nunca había elegido de verdad. Pasé varios días pensando. Mirando mi reflejo en el espejo. Viendo a esa mujer de 55 años que había pasado media vida esperando algo que nunca llegó. Y me pregunté si quería pasar el resto de mis años esperando también. La noche antes de que Miguel se marchara, casi no hablamos. Preparé su maleta, como siempre. Le deseé buen viaje. Me dio un beso rápido en la mejilla. Ni siquiera me miró a los ojos. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en el salón. El silencio era distinto. No era el silencio resignado de antes. Era un silencio lleno de preguntas. Tomé el móvil y escribí a Martín. «Está lloviendo». Era nuestro código. Su respuesta llegó enseguida. «Te espero». Salí de casa con el paraguas, el corazón acelerado, sin saber si estaba corriendo hacia la felicidad o hacia el mayor error de mi vida. Pero sabía una cosa, no quería seguir viviendo dormida. Cuando Martín abrió la puerta y me vio, no dijo nada. Solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí que, pasara lo que pasara después, ese momento era mío. Que nadie podía quitármelo. No sé qué nos depara el futuro. No sé si algún día tendré el valor de cambiarlo todo o si acabaré regresando a la vida que siempre he conocido. Lo único que sé es que ya no soy la misma mujer que planchaba en silencio y lloraba frente al fregadero. Ahora sé que merezco sentir, amar y ser amada, aunque eso tenga un precio. Quizá algunos me juzgarán. Quizá otros me comprenderán. Yo solo puedo decir que, por primera vez en muchos años, me escuché a mí misma. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, que me has escuchado hasta el final. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Seguir el deber o seguir el corazón? Te leo en los comentarios, de verdad quiero saber tu opinión. Si esta historia te hizo sentir algo, si te dejó pensando, por favor dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es lo que hace posible que estas voces sigan siendo escuchadas. Gracias por acompañarme. Yo soy Isabel Montoya. Y esta fue mi historia.